¿Qué tal, mis queridos hermanos? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy tengo el agrado de presentarles a un compañero que juntos estuvimos estudiando los 4 años. Le falta terminar algunas materias para poder recibirse de licenciado en teología y ahora está haciendo la carrera de licenciatura en filosofía. Su nombre es Brandon Enríquez y bueno, Brandon, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Dani? Un gusto poder charlar con vos por medio de estos medios. Y bueno, contento de quizás poder presentar un tema que puede ser de interés para la iglesia, ¿no? Exactamente. Brandon, ¿de dónde sos? Tenés un acento que no es común acá. Sí, me lo suelen decir. Yo soy de Honduras, la parte de Centroamérica, así que desde ahí vine hasta acá, Argentina, más o menos hace 7 años. El primer compañero que conocí fue justamente Brandon. Fue al primero, me acuerdo bien, ese día que subí las escaleras y estabas al lado de la puerta. Habíamos rendido, ¿te acordás?, el examen de ingreso y justo me Tal cual. preguntaste cómo te fue, porque nos habíamos cruzado ahí. Así que, bueno, ¿dónde estás viviendo, Brandon, ahora? Actualmente me encuentro en Tucumán, acá al Tucumán. norte, así que sí, este año recién me mudé para acá y bueno, Anteriormente, estamos por estos lados. Y estuve un tiempo en Buenos Aires, casi, sí, 3 años en Buenos Aires. Ahí arranqué la licenciatura en filosofía, tenía una beca ahí en una universidad de Buenos Aires. Y bueno, después pude traspasar mis estudios para acá, para Tucumán, y bueno, seguimos ya casi finalizando la licenciatura en filosofía. qué grande ya, dos licenciaturas. Bueno, hace poquito estábamos charlando con otro compañero, con Leonardo Meda, que también está haciendo la licenciatura en filosofía. Vemos a dos compañeros jóvenes que tienen dos carreras próximas a terminar el año que viene, si Dios quiere, y creo que va a ser así. Bueno, Brandon, vamos a comenzar con este tema. Vamos a entrar en contexto cómo fue, cómo surgió hacer este encuentro y grabarlo para todos ustedes, hermanos que están escuchando, y los amigos también. En una oportunidad estamos hablando justamente de la carrera de filosofía, y bueno, Brandon me estaba comentando de si el alma es inmortal, como creen la mayoría de las otras denominaciones, que el alma inmortal está en este cuerpo que es una especie de prisión, y luego que uno muere, el alma queda liberada. La pregunta era, ¿de dónde vino el alma? Y bueno, ese fue el motivo por el cual invité a Brandon a que nos pudiera explicar de dónde viene toda esta creencia de que el alma es inmortal, que está prisionero en el cuerpo y cómo se introdujo dentro del cristianismo. Así que Brandon, te doy el tiempo para que puedas explicar todos estos temas. Muy bien, gracias Dani. Bien, la verdad que es un tema realmente muy interesante si uno se pone a analizarlo, a profundizarlo, a ver quizás cómo fue el recorrido histórico dentro de lo que es el ámbito cristiano. Es algo que realmente llama la atención, ¿sí? Y más en mi caso, después de haber estudiado teología y ahora estudiando filosofía, ese encuentro que muchas veces es muy discutido y polémico en algunos ámbitos también, realmente es para ponérselo a pensar, ¿no? Y para irnos introduciendo en el tema, yo quiero presentarles, he preparado acá a manera de ilustración algunos gráficos para que podamos ir analizando este tema y voy acá a presentar pantalla. Ahí vamos. Bien, y yo he titulado este tema como la naturaleza de la vida, Ujú. monismo o dualismo. Y vamos a ver por qué esta pregunta de monismo o dualismo y qué tiene que ver con la vida del cristiano y con la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, para empezar, yo quiero que veamos que la pregunta acerca del hombre
es una pregunta que siempre se ha hecho la humanidad, ¿sí? En distintas etapas y a lo largo de los siglos, siempre se ha tratado de contestar esta pregunta, ¿sí? ¿Qué es el hombre? Y lo podemos abordar desde distintos enfoques, ¿no? Cada disciplina de estudio capaz puede abordarlo y tener una perspectiva distinta, ¿no? Y yo quiero presentarles algunas frases o algunas sentencias que distintas disciplinas han tratado de responder a esta pregunta, ¿no? Y por ejemplo, tenemos acá que algunos dijeron que el hombre es el modo finito de ser Dios. Otros dijeron mamífero terrestre bípedo, ¿sí? Algunos pasión inútil, carnívoro agresivo, centro autoprogramado de actividad inconsciente, pastor del ser, animal racional, microcosmos alquímico, máquina genética programada para la preservación de sus genes, y para nosotros, quizá los cristianos con las que estamos más familiarizados, es que el hombre es Imagen de imagen de Dios. Dios, ¿no? Esa creo que es la que, por nuestro conocimiento bíblico, siempre es la que resaltamos, ¿no? El hombre es imagen de Dios. Sí. Si bien es cierto, esa frase de imagen de Dios puede tener algunos problemas también, porque depende qué quiere decir imagen de Dios, por ahí podemos también llegar a conclusiones muy distintas, ¿no? Y vamos a seguir viendo de que, si bien es cierto, cuando nosotros como cristianos escuchamos hablar, por ejemplo, de la palabra teología, sabemos que la palabra teología es el conocimiento o el estudio acerca de Dios, ¿no? Y dentro de la teología, no sé si todos sabrán, pero, o capaz habrán escuchado, hay distintas áreas de estudio dentro de la teología, ¿no? Y el hombre no es algo menor, porque nosotros sabemos por medio de la Escritura que en la Biblia Dios se revela a sí mismo como el Padre de la raza humana, a través de un Hijo que no se avergüenza de llamar a los seres humanos sus hermanas y hermanas, Sí. y en el Espíritu que toma a la humanidad como su morada, ¿sí? Dios se hizo hombre, y eso ya para la teología ya es algo que necesita estudiar, debe estudiarlo, es parte de su disciplina, ¿no? Y es por eso que en la teología se encuentra el área de estudio de la antropología cristiana, ¿sí? Y vamos a ver que la teología aborda de una manera muy singular lo que es el hombre, ¿no? Y eso es lo que quiero que veamos y vayamos profundizando un poco acerca sobre esto. Fíjense que ya al hablar de antropología cristiana, ya podemos ver una diferencia, porque generalmente, antes de la venida de Jesús acá a la tierra, ya se había planteado, como les dije al principio, la pregunta acerca del hombre. Pero siempre que se planteaba la pregunta acerca del hombre, siempre se hacía con una sensación de perplejidad, ¿no? De desesperación, ¿no? Que se encuentra tan a menudo en los filósofos, ¿sí? Y mientras tanto, por contraste, podríamos decir que cuando los escritores bíblicos preguntan acerca de qué es el hombre o quién soy yo, vemos que no hay esa perplejidad. Dice que la Biblia formula esas preguntas en un contexto de reverencia por las obras de Dios y por su condescendencia hacia la humanidad, de gratitud motivada por su gracia y de humildad al enfrentar la vastedad de la tarea que Él ha asignado, ¿no? Muchas veces a los teólogos le llama la atención el lugar privilegiado que Dios le da al hombre, ¿no? Como ser un co-regente de su creación, ¿no? Un co-administrador de todo lo creado. Así que ya hay una diferencia, por ejemplo, con la filosofía, porque la filosofía todavía se pregunta acerca del hombre, pero no sabe qué es, ¿sí? Siente como duda, como una sensación de que no puede conocer lo que en definitiva y en profundidad es el hombre. Y nosotros podemos ver acá
que ya entre filosofía y teología ya va a haber una diferencia muy marcada. Y este es un pantallazo general, porque vamos a ver que la teología y la escritura, la Biblia, va a sostener que el hombre va a tener una visión sintética y totalitaria, ¿sí? Los presupuestos para poder hablar acerca del hombre son presupuestos que están sostenidos por la palabra de Dios, ¿sí? Y como tal viene siendo construida por esa revelación especial que Dios le da al pueblo judío, al pueblo de Israel, ¿no? Y por eso, por esta visión sintética va a ser, hay algunos que la han titulado con monismo, ¿no? Como ser algo, una sola cosa, ¿no? Mientras tanto, Te la estaba por visión preguntar justamente filosófica, eso, Brandon. ¿Qué era sí, el sí, sí, monismo y sí, el dualismo? exactamente. El monismo, por un lado, es esta visión totalitaria, ¿no? Que muchas veces también solemos decir holística, ¿no? Sí, Que algo que engloba todo el hombre. Mientras tanto, el dualismo filosófico tiene que ver con, eh, como por ahí la palabra puede indicarlo, como en dos partes, como que el hombre está dividido en dos cosas, ¿sí? Un aspecto externo y un aspecto interno. Entonces, más o menos a esto va el dualismo, ¿sí? El pantallazo general sería esto. Esto lo vamos a ir viendo más detenidamente según vayamos avanzando. Bien, vamos a hacer un breve repaso. Yo sé que acá el pastor Daniel Bogiano ha hecho ya alguna presentación acerca de la percepción bíblica acerca del hombre. Así que vamos a hacer nomás un breve repaso acerca de esto. Y en el Antiguo Testamento podemos ver que la idea que la cultura hebrea se hace del hombre se refleja en tres términos antropológicos clave, ¿sí? Vamos a ver que el monismo judío tiene que ver con estos tres términos antropológicos clave, ¿sí? Por un lado, nosotros hablamos de ruaj, ¿sí? Muchas veces la Biblia habla de ruaj. ¿Qué es ruaj? Designa principalmente una fuerza natural, ¿no? El viento. En relación al hombre, ruaj es ante todo su aliento. Es Dios que da también este viento que es fuerza de vida, ¿no? Es el quien forma el ruaj en el interior del hombre. Es un símbolo de la fuerza vital, ¿no? Que se le había prestado al hombre, como también a las otras criaturas vivientes en el principio, ¿no? Entonces tenemos por un lado el ruaj, que es el aliento de vida que Dios le concede al hombre, ¿no? Que viene conjugado con lo que es la carne, con este término hebreo que es basar. ujú, Según el uso de la escritura, hace referencia en primera instancia a la carne, tanto de los animales como del hombre. Luego al cuerpo, y esta distinción es muy importante porque los griegos cuando hablan del cuerpo hacen más énfasis en eso, en el cuerpo y no tanto en la carne. Los hebreos van a hacer más énfasis en la carne y vamos a ver cómo esto eh, tiene una distinción que es fina pero que es importante, ¿no? Entonces acá sigue diciendo que luego el cuerpo, el aspecto corporal del hombre, y finalmente como tercera acepción, el aspecto. En ningún momento se utiliza la palabra basar hacia Dios, porque esto hace referencia a lo carnal, ¿no? Y vamos a ver que estas dos palabras se juntan cuando hablamos ya de nefesh, el nefesh hayá, ¿no? Que se utiliza como definición del ser humano en sentido amplio. Cuando se junta el aliento de vida con la carne, con el cuerpo, se hace lo que es el nefesh, ¿no? La persona, el ser viviente. Por eso también el pastor Bogiano lo destacaba en la presentación anterior. Nosotros no tenemos un nefesh, sino que somos un un nefesh y nefesh. que vivimos como nefesh, ¿no? Me estoy Y esto acordando vamos de a un ver. profesor, Brandon, perdón, que Sí, decía el doctor Carmelo que ser respirante sería una mejor traducción, decía él. Alguien que Dios les da su espíritu
le sopla su espíritu, su aliento, el viento, sobre la nariz y empieza a respirar esa cosa que estaba inanimada en ese momento. Tal cual, es así. Y por eso es importante que nosotros volvamos a recordar esta presentación del hombre que hace la Biblia, ¿no? Y para después compararlo con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Hasta Lo que es acá el presentaste dualismo la griego. parte bíblica judía, cuál era el concepto de espíritu, cuerpo, que la unión de esas dos cosas forma el alma o ser viviente. Ahora, Brandon nos va a presentar el concepto griego que se introduce en el cristianismo que vamos a ver más adelante. ¿Es así? Exactamente, tal cual lo dijiste, hemos visto hasta ahora una breve presentación tratando de repasar los términos bíblicos acerca del hombre con, por un lado, el cuerpo, que es representado en el Génesis como el polvo, ¿no? Que Dios moldea al hombre, pero el polvo y el cuerpo sin el aliento de vida no llega a ser Ujú. un alma viviente, ¿no? No, por ahí no tenemos esa vitalidad, esa energía que Dios da, ¿no? Y vamos a ver cómo los griegos lo ven muy distinto, ¿sí? A ver. Y van a sostener el dualismo. Y al hablar de la visión griega, nos vamos a referir exactamente sobre la visión que sobre todo tuvo Platón, ¿no? Platón, un pensador que estemos familiarizados o no, tuvo una tremenda repercusión en Occidente, ¿no? En nuestra sociedad occidental, ¿sí? Por más que nosotros no nos demos cuenta, ha tenido repercusión en todo ámbito de la vida del hombre occidental. Y vamos a ver que él tiene una visión dicotómica, Mm. ¿sí? Es decir, que están dos elementos contrapuestos, ¿sí? A eso se refiere cuando digo dicotómico. Y también es una concepción dualista y que viene a redondear la idea anterior porque tiene que ver con dos elementos, ¿sí? Por eso es el término dual, ¿no? Que tiene que ver con dos elementos. Y esta visión se va a construir sobre la tradición filosófica, quiere decir que él va a apoyarse no en la escritura, no en la Biblia, obviamente, sino que él va a apoyarse en otros pensadores que estuvieron antes de él, ¿no? Lo que se había escrito sobre este tema, él lo va a retomar y va a hacer su aporte, un aporte muy novedoso y, como bien les dije antes, con mucha repercusión. Así que vamos a ver un poco sobre esto y qué queremos decir cuando decimos que es una visión dualista. ¿Cuáles son estos dos elementos? Bueno, acá vamos a ver que esto es reflejado él para ilustrar esta visión dualista, él elaboró un mito, el famoso mito de la caverna. Sí. Y yo les voy a hacer un breve repaso sin adentrarnos en muchos detalles. Lo que va a decir acerca de esta visión dualista Platón es que la realidad está dividida en dos dimensiones. Una que es reflejada por las sombras, ¿sí? Creo que se está viendo mi mouse por Perfecto, ahí, perfecto, Brandon. puntero. Bien, es importante porque acá yo les voy a ir señalando estas sombras que ven acá y todo lo que es dentro de la caverna sería esta realidad, una de las realidades que vendría a ser todo lo que nosotros conocemos como la naturaleza, ¿no? Todo este mundo que nosotros vivimos van a ser estas sombras. Entonces Platón va a decir, todo lo que nosotros vemos y miramos en realidad son ilusorios. En realidad es No es algo la que realidad. no es la realidad exactamente, ¿sí? Valga el juego de Sí, palabras. exacto. Eh, Aunque para nosotros parezca real, no es real, solo son sombras y la base que sustenta todo eso está en otra dimensión, ¿sí? Que él le va a llamar el mundo suprasensible, ¿sí? Entonces, él, por ejemplo, él lo que analizó, lo que hizo Platón es que analizó el mundo
y la vida humana. Y él, por ejemplo, decía, esta bella flor, él miraba una flor y decía, esta bella flor morirá, pero la belleza no morirá con ella. Y ahora él se pregunta, ¿de dónde yo he obtenido la idea de la belleza para decir que esta flor es bella? Por más que no exista ninguna flor, yo tengo una noción de belleza. Y esta noción, esta idea de belleza, tiene que estar en una dimensión, en una realidad que no está en este mundo, sino que está en un mundo suprasensible, en otra dimensión, ¿no? Entonces, él habla de estas dos dimensiones. Y yo quiero mostrarles cómo estas dos dimensiones ha tenido mucha repercusión, como les decía, en la sociedad, que incluso la cultura popular se ha hecho eco de estos postulados, ¿no? Y quiero mostrarles que, por ejemplo, en el cine se ve reflejado este dualismo, estas dos dimensiones, en algunas películas que quizás ustedes han visto incluso o han escuchado, como La Isla Siniestra, Matrix o La Habitación, ¿no? Por ejemplo, en La Habitación cuenta la historia de una madre y su hija que están como raptadas, secuestradas en una habitación, no pueden salir de ahí y la madre se esfuerza para que su hija, que es muy pequeña, ella crea que esa habitación es lo único que existe, ¿no? Y le empieza a contar historias, por ahí toma juguetes y trata de mostrarle que esa es la única realidad existente, ¿no? Y que no hay más mundo que ese. Y así las otras películas muestran esta dualidad de dos dimensiones donde nos cuentan de que lo que aparentemente estamos viendo no es la verdadera realidad, ¿no? Ni hablar de Matrix. Claro, Matrix es, yo creo que lo que viene a apuntalar, lo que viene a dar esa mirada eh, tan certera de este postulado filosófico, ¿no? Yo creo que vos la has visto, Daniel, Sí, sí, sí. Sí, y tiene y es mucha algo, connotación teológica. Los nombres, Sion, Nabucodonosor, hay mucha terminología bíblica y obviamente que tiene este concepto dual. Ahora, haciendo un paréntesis sobre el tema, Brandon, ¿no sí, podemos decir también nosotros como creyentes cristianos, bíblicos, que también hay otra realidad? Porque, a ver, si nosotros vemos justamente acá en la caverna, nosotros vivimos en este mundo, pero sabemos que hay algo que es lo real, que es el cielo, la morada de Dios. ¿Tiene que ver algo con eso o nada que ver? no, porque lo que Platón va a decir es que, por ejemplo, ustedes ven en el gráfico que Sí, hay ahí unas personas encadenadas, ¿no? Eh, sí. entonces van a ver que él va a hablar de que cuando, a ver si, quiero ver si está acá, acá tengo el gráfico, se me había perdido. Él va a decir de que, por ejemplo, nosotros somos estas personas ahí que están atadas Sí, con grillos y que no se pueden mover, no. ¿no? Y están viendo estas sombras, ¿sí? Estas sombras que están viendo ahí en Que para pantalla. ellos la sombra es la realidad. Para ellos la sombra es la realidad, porque es lo único que conocen. Hasta que uno de estos prisioneros logra escapar, por eso está acá este hombre que Sí. está tratando de escapar de la caverna y va hacia el exterior, ¿no? Cuando va al exterior se da cuenta que todo lo que había conocido antes era espurio, eran realmente, recién ahí se dio cuenta que eran sombras nada más, Me estás, que la, me estás recordando el la- tema de la película La Habitación, que ella vivía encerrada y quería creer que ese era el mundo que existía. claro, y ahora les estoy hablando acerca de Platón y ustedes ven cómo Está las conectado dos cosas directamente. está conectado directamente, ¿no? Y entonces él dice, bueno,
todo lo que nosotros vemos, por ejemplo, cuando yo veo un árbol, cuando yo veo cualquier objeto, yo lo que hago es recordar lo que en algún momento yo vi en ese mundo suprasensible. Porque ahí se entra la conexión con el alma. Porque él va a decir que el alma no pertenece a este mundo en el que estamos nosotros, sino que pertenece a la otra dimensión, Claro. ¿no? Y él va a sostener que el alma es preexistente a este mundo en el cual vivimos. Bueno, me estás Entonces, diciendo eso, Brandon, perdóname que te sí, interrumpa, y pienso automáticamente en Matrix. O sea que lo que estaban adentro encerrado de la Matrix, todo lo que tocaban no era real, que en realidad había otra cosa afuera que se copiaba. Ahora estoy viendo lisa y llanamente que tiene una conexión terrible con la filosofía platónica. exactamente, exactamente. Y por eso es que yo les cuento todo esto, esta base de los griegos, porque de ahí esta concepción del alma va a tener mucha influencia en el cristianismo. Esta idea de que el alma es preexistente, que está en otra dimensión, en otro mundo, y que de alguna manera antecede al cuerpo, ¿no? Y vamos a ver, quería llegar a este punto donde ustedes fijen, ya ahí Platón ya sienta una base, porque dice que él le va a restar valor, importancia a todo lo que tenga que ver con lo material, Ujú. con lo que tenga que ver con la carne y con eh, con cualquier material de esta tierra, ¿no? Sí. Y entonces van a ver que él va a decir que todo lo que nosotros vemos en esta tierra, por ejemplo, es múltiple. Todo lo que vemos con los sentidos es múltiple, es movible, es mutable, porque por ahí un objeto tiene una forma ahora, pero después tiene otra forma. Es temporal, porque por ahí puede dejar de existir. Es engendrada, es decir, puede hacerse, puede deshacerse, puede desarmarse. Es perecedera, ¿no? Toda la realidad, toda la naturaleza que nosotros conocemos tiene estas características, ¿no? O sea, la materia, básicamente, La materia. cambia, se degenera, cambia, no nunca está estático. Exactamente. Entonces él va a utilizar algo que en la filosofía se le llama la vía negativa, el argumento de la vía negativa. Él dice, bueno, esto que no tiene importancia, que solo son sombras, este Ujú. mundo material, tiene estas características, ¿no? Las que yo les mencioné, que es múltiple, móvil, mutable. Él va a decir, entonces, por lo tanto, por la vía negativa, la verdadera realidad que está en otra dimensión tiene que ser todo lo contrario a esto. No, no va a ser múltiple, sino que va a ser Uno. única, va a ser uno. No va a ser móvil, sino que va a ser inmóvil. No va a ser mutable, sino que va a ser inmutable. No va a ser temporal, sino atemporal. No va a ser engendrado, sino inengendrado. Y no va a ser perecedero, sino imperecedero. ¿Sí? Entonces, acá vemos las características de esta otra dimensión. Es una dimensión donde no hay tiempo, porque es inmutable. No hay pasado, presente y futuro como acá en nuestra realidad. Es, es inengendrado. Todas las cosas que hay ahí no tienen un principio Ni ni fin. un fin. ¿Sí? Sí. Es imperecedera. Es imposible que lleguen a terminarse, ¿sí? O que se destruyan. O sea, Es imposible. lo que estoy viendo acá, Brandon, es que hay una clara separación entre lo que es espiritual, por así decirlo, y lo que es material. Y después, más adelante, solamente vas a llegar en el concepto cuando Pablo predica al Dios que se hizo hombre y que para los griegos era, Exactamente. Una porque aberración una aberración total, porque Dios es total. inmóvil, es inmutable, atemporal, imperecedero, y cómo ese Dios que existe por toda la eternidad viene y se hace finito y muere para colmo. Entonces la mentalidad Claro. griega, eso es una locura, y a Pablo le dijeron, estás loco. Tal cual, tal cual. Exactamente, ya podemos ver lo que dice el pastor Bogiano, de que todo esto va a tener repercusión en el cristianismo, Ujú. ¿no? Él ponía el ejemplo de Pablo, ¿no? Y por eso es que teniendo estas características,
vamos a ver que todo lo relacionado con la materia, con lo carnal, es visto negativamente, Claro. ¿no? Negativamente. Entonces, eh, vamos a seguir avanzando, que vamos a llegar a vamos a ir llegando a estas conclusiones. Y entonces acá hay un resumen de todo lo que les conté. Acá están las dos dimensiones. Por medio de esta línea, acá están ejemplificadas las dos dimensiones. Esta, la verdadera realidad según Platón, y esta es el mundo en el cual nosotros vivimos, Claro. ¿no? Entonces, acá estaría el alma en esta dimensión. Antes de que se llegara a un cuerpo, acá está el alma, ¿no? Pero alguno me podría decir, pero y entonces, si el alma era preexistente, estaba en esta dimensión, ¿cómo fue que llegó a un cuerpo? Claro. ¿No? Es la Esa pregunta que sería hicimos al principio. claro, y es lo que queremos responder en este estudio que estamos haciendo. Bueno, Platón dirá que el alma está en esta dimensión, es preexistente, ¿no? Y él va a decir, incluso, miren este, este llamativo detalle, que dice que el alma está dividida en tres partes. Tiene una tendencia al mal, tiene una tendencia al bien, y acá están lo que es la parte de la razón, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el mal no es algo que vino por una decisión de libre albedrío, ¿no? Sino Una que transgresión. por una transgresión, como nosotros la conocemos, sino Claro. que Ya el mal siempre ha existido, está es innato en el innato. ser humano, en el espíritu en realidad, no en la parte carnal, ya viene desde antes. Me estoy Exactamente, acordando del Yin Yang, que dentro de lo bueno hay algo malo y dentro de lo malo hay algo bueno. Que eso continuamente lo vemos en todas las películas de Hollywood. El malo siempre tiene un lado bueno y nos cuenta el por qué llegó a ser de esa forma. exactamente, ¿sí? Y él va a sostener esto, que el alma tiene una tendencia al mal. Y entonces él, para contarnos cómo fue que el alma llegó a un cuerpo carnal, él va a ilustrarlo a través de un mito también. Él, fíjense cómo cuando veía que era algo era complicado de explicar, siempre utilizaba como un mito para que los demás lo entendieran. Y yo quiero mostrarles, eh, este se llama el mito del carro alado, que él va a decir esto. ¿Se acuerdan que yo les hablé que el alma está dividida en tres partes? El bueno va a decir que la tendencia al mal es un caballo negro. Hay otra parte que es la tendencia al bien. Y una persona que vendría a ser la razón, ¿sí? Como la voluntad, de Sí. alguna manera también, ¿sí? Entonces, él va a decir, cuando el alma estaba en esta dimensión, siempre tenía que luchar, por un lado, con la tendencia al mal y por otro lado, con la tendencia al bien. El bien lo llevaba hacia un buen destino, pero muchas veces este caballo, que era la tendencia al mal, quería ir por otro lado, ¿no? Entonces la razón tenía que ir tratando de lidiar con los dos caballos. Pero él va a decir que hubo un momento que este caballo, que representa la tendencia al mal, se fue por su camino de tal manera que cayó en deseos y en pasiones, ¿no? Entonces, de esta manera, esta alma, como se dio a los deseos y a las pasiones, va a caer en un cuerpo, va a caer prisionera de un cuerpo. Por eso acá en este gráfico se habla de la caída del alma en un cuerpo, ¿eh? Claro. Y entonces se va a ver que el cuerpo es cárcel del alma, ¿sí? Es cárcel del alma. Y cuando se cae en un cuerpo, se olvida de las ideas de la dimensión que había acá, ¿sí? Y ahora vamos a ir redondeando la idea. Bien, el alma humana, vamos a ver que tiene ciertas características con las que hemos visto hasta ahora. Debido a que la dimensión, esta dimensión que es la verdadera realidad,
el alma humana no puede ser de alguna manera que pueda tener alguna división. Por eso va a decir que él es simple, que es indivisible, que es inmortal y que es indestructible. Porque ustedes recuerdan, yo le dije que en la dimensión suprasensible tenía todas esas características. Todo Sí, lo contrario a esta realidad es esa dimensión que para Platón va a ser la verdadera realidad. claro. Entonces, por eso repito, el alma es simple, indivisible, inmortal e indestructible. Ahora, volviendo un segundito, Brandon, para atrás con el tema del carro, me quedó muy graficado eso. Es decir, que el alma ya existía en otra parte, en esta esfera superior de las ideas, creo que se llama ese lugar, ¿no? De la razón, eh, que vendría a ser para los cristianos, a ver, para que se entienda un poco, es como el cielo, para que entiendan un conocimiento más o menos para que tengan idea, porque si hablamos de ideas, razón, como que no pueden captar. Claro, fíjate que con la única diferencia, está bien la ilustración, pero para Platón esta dimensión no es que era como un lugar físico, Ajá, ¿sí? Porque como esta realidad es atemporal, claro. incluso es aespacial, es decir, no hay un espacio físico donde están todas estas ideas, Sí, por ¿sí? eso le llaman el tema de la idea, pero es para que más o menos puedan captar Sí, 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 nuestros hermanos o amigos que están viendo, para que capten más o menos a qué se refiere el mundo de la conciencia, de las ideas, de la razón. Es como una especie de cielo. Pero note que claro. interesante lo que dijo recién Brandon, que el cielo es un lugar real, que es físico, se puede tocar, pero acá Platón es todo lo contrario, no existe. Es atemporal, espacial. Pero ahora, en ese lugar existe o existía el alma, o mejor dicho, en el contexto griego, existe el alma. Existe el alma, pero tiene dos tendencias, la buena y la mala. El que ceda la mala es enviado a esta tierra. ¿Es así? Todo el conjunto, Bueno, claro, yo tengo esas dos. Es como, a ver, estoy pensando en Tony Jerry, que tiene un angelito bueno y un angelito malo. Y los dos hablan ahí, y el que cede al malo, el que escucha la voz del malo, sigue siendo la misma persona, ¿correcto? Sigo siendo yo. Pero si yo cedo a esas inclinaciones, a esas pasiones pecaminosas o carnales, soy enviado a esta tierra prisionero en un cuerpo carnal. ¿Está bien esa aplicación o más o menos? exactamente, sí, sí, sí. Bien. Bien, no, me quedó ese concepto que eso significa que el alma, que supuestamente nosotros dice que tenemos, no que somos un alma, esa alma ya viene de otro lado y acá es la prisión, como me estoy acordando de la caverna, está aprisionado hasta cuando muere, cuando muero yo. Ahí mi alma va a salir y ahí la pregunta es ¿dónde va? A ese lugar otra vez entonces. Exactamente. Fíjate que, como dijimos que el alma es simple, es indivisible, Sí, inmortal e indestructible, Platón no es que se toma el tiempo más allá de esta argumentación de las dos dimensiones, pero él incluso se apoya o se basa en antiguos relatos, en cultos mistéricos de mm, hombres y mujeres sabios, e incluso en ciertas religiones que en la época en que él vivía, ahí en Atenas, eran muy influyentes. Entonces él, de cierta manera, tiene estas influencias y simplemente las toma y elabora todo esto que estamos charlando ahora, ¿no? Y esto es importante porque como vos adelantaste antes, este, esto los primeros cristianos van a tener que confrontar todas estas ideas. exacto. Porque si ustedes recuerdan, cuando Cristo vino acá a la tierra, vino bajo una sociedad, bajo una cultura muy específica. Por un lado, eh, todo lo que es la influencia romana, ¿no? Y por el otro lado, toda la cultura griega, ¿no? Que Sí, todo eso
el cristianismo, al momento de dar a conocer el Evangelio, va a tener que enfrentarse con personas que tienen todas estas ideas claro. y que tienen todos estos pensamientos de dos dimensiones, de dos mundos, eh, de que el cuerpo es negativo, de que todo lo material hay que restarle importancia porque no importa, hay que buscar una vida más allá, ¿sí? Que es más, tenemos que despojarnos de este cuerpo porque nos oprime, nos está encarcelando y Ahora, hay que Brandon, no sé si buscar, vas a hablar de eso, pero ya que estamos en eso, de sí, ahí viene el concepto, no quiero adelantarme, por eso no quiero, de que, bueno, todo lo carnal es malo. Entonces, el sexo es malo. Por lo tanto, si yo quiero estar con Dios, que Dios es espiritual, no debo casarme. ¿Es así o no? es así. Es así. Desde acá vienen esas ideas. Es más, estamos viendo la raíz de todo eso, de Incluso todas también, esas... bueno, lo menciona Juan, que Sí, también había gente que no quería comer, los ascéticos, que exactamente. comer era malo también, entonces comían lo mínimo indispensable. Me acuerdo de las clases del doctor Laurentio que nos explicaba que vivían en algunos en árboles, ahí pasaban toda su vida prácticamente, porque querían vivir lo más alejado de las ciudades, de la gente y concentrarse en el ser humano para encontrar el yo, su espíritu, sería en otras palabras. Es así, tal Me estoy cual. dando cuenta que es filosofía oriental también eso. Sí, 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 seguro. Eh, Vos vas a ver que eh, todas estas ideas tienen un poco de todo. Hay veces eh, hacen unas conexiones y van a hacer una síntesis de todos los pensamientos que andaban rondando por ahí, ¿no? Mira, Y ahora quiero que veamos ya sí exactamente cómo afrontó esto los primeros cristianos o la iglesia primitiva, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno hermanos, ahora vamos a ver la parte de cómo afrontó esto la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, los primeros cristianos, cómo tuvieron que lidiar con todas estas ideas, ¿no? Entonces vamos a ver que eh, por parte de lo que vendría a ser la tradición cristiana, la concepción antropológica, la concepción del hombre que ellos tenían, no ha sido uniforme como uno esperaría. Uno creería que, bueno, el cristianismo parte de la Biblia claro. y entonces, por lo tanto, debería tener una visión casi unívoca en todo esto, ¿no? Pero vamos a ver que no, que debido al choque cultural, eh, como dijimos anteriormente, de todas estas influencias que había alrededor, la iglesia muchas veces se vio influenciada con estas ideas y muchas veces incluso dejando a un costado la palabra de Dios y introduciendo estas ideas en el texto bíblico. Ahora, ¿Sí? Brandon, una vez me dijiste que estas ideas comenzaron muy pronto a introducirse dentro del cristianismo, ¿exacto? ¿En qué siglo más o menos? ¿Siglo primero, segundo? Siglo segundo. Claro. Pero mira lo que te voy a contar ahora y a todos nuestros hermanos. Eh, También hay estudios que indican que en el el periodo intertestamentario, ese periodo donde no hay Ese periodo escritura, que tenemos abarca 400 años antes del nacimiento de Cristo. exactamente, El ¿sí? último que Eso, escribió la Biblia fue Malaquías y hay un silencio profético que dura, bueno, 400 años. claro, entonces eso de Malaquías hasta los evangelios, ese periodo que no cubre, nosotros sabemos que, eh, si bien es cierto, no hay nada en la escritura, tenemos como ese vacío, Sí, pero sí hubo escritos en ese tiempo, ¿sí? claro, Lo que por ahí hablamos de escritos apócrifos, ¿no? sí. Entonces, hay estudios que
tratando de ahondar un poco más en este tema, dicen que ya había raíces germinales que señalaban que ya había una tendencia de los griegos en lo que vendría a ser después el cristianismo, o en la tradición judeocristiana. Claro, o sea, Entonces, originalmente arranca entonces con los judíos y después se traslada a los cristianos. claro, en ese periodo de 400 años, en ese silencio, y ahí se van a introducir ya las primeras ideas. Una vez Fíjense, escuché al doctor Dreyer, Humberto Dreyer, que en un seminario hace muchos años atrás, más de 20 años atrás, que decía que en ese periodo, ¿sí? Que hubo un silencio profético, como Satanás ya tenía el Antiguo Testamento, ahí formuló todo lo que es la filosofía griega. Me acuerdo muy bien de eso. Satanás tenía exactamente, acceso ahora a la verdad, tenía la Biblia, por así decirlo, de su tiempo, el Antiguo Testamento, y utilizó eso para contrarrestar justamente con toda la filosofía griega que llega hasta nuestros días. claro. Y ahora acá les doy un ejemplo del libro de sabiduría. ¿Sí? Mm, Este libro fue escrito también en este periodo y dice ahí, Sabiduría capítulo 8, versículo 19-20, dice, había nacido como niño bien dotado, había recibido como herencia un alma buena, o más bien siendo bueno había llegado con un cuerpo sin defectos. Y miren lo que sigue. Sabiduría capítulo 9, versículo 13-16. ¿Quién en realidad podría conocer la voluntad del Señor? ¿Quién se apasionará por lo que quiere el Señor? La razón humana avanza tímidamente. Nuestras reflexiones no son seguras, porque un cuerpo perecible pesa enormemente sobre el alma. ¿No? Acá está, podemos ver la idea de eso de que el cuerpo es como una algo prisión. negativo, Sí. algo que aprisiona al alma. Y esto no es una idea bíblica. No, en Cualquier ninguna parte de la estudioso, Biblia se menciona algo así. claro, cualquier estudioso de la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, y uno dice, pero esto ya es algo distinto. Esto no es lo que vimos en un principio de la idea que la Biblia muestra acerca del hombre, ¿no? Y sigue diciendo, y nuestra cáscara de arcilla paraliza el espíritu que está siempre en vela. Si nos cuesta conocer las cosas terrestres y descubrir lo que está al alcance de la mano, ¿quién podrá comprender lo que está en los cielos? Algo ¿No? parecido Entonces Pablo acá, lo dice. Dice, si usted sí, no, el mismo Señor Jesucristo lo dice. Si yo les digo las cosas reales, pero noten, el concepto es otro acá, porque está hablando de alma, cuerpo, prisión. exactamente. Entonces vamos a ver que los primeros cristianos, nosotros sabemos que cuando Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, luego quedaron los discípulos, ¿no? Y ellos Sí. empezaron a hacer la misión, a evangelizar, a llevar el mensaje, las buenas nuevas de salvación a todo su entorno, pero después, paulatinamente, cuando los apóstoles fueron muriendo, vino la segunda generación, podríamos decir, la generación que le continuó a los apóstoles, y ya en el siglo II vamos a ver que ya van a haber serios problemas en cuanto a mezclar, por un lado, todas las ideas griegas con toda la tradición judía, israelita del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, estos dos enfoques antropológicos son los que va a recibir la cristiandad. Primero, la tradición judía, pero segundo, la tradición griega. Claro. Lo que desembocará en muchos sectores en la apertura de los escritos y conceptos filosóficos como un bien necesario para la iglesia. Estoy acordando de una ¿Sí? película, seguramente la habrás visto, Brandon, que se llama, se me fue el nombre, La primera mujer papa. No sé si la viste. No la vi, pero Eh, sí la he escuchado nombrar. sí, y supuestamente, bueno, viene un sacerdote a buscar al hermano en realidad, no a ella, la niña. Y el padre era justamente un pastor. Entonces empezaron a hablar con el sacerdote, dice bueno, el pastor, que era de una aldea pequeña, dice, yo no necesito la filosofía.
Y el obispo, no me acuerdo si sacerdote o obispo, que venía a buscar a su hijo, dice, ¿y cómo vas a entender las escrituras sin la filosofía? Le dice. Así, está en la película, no estoy recordando el nombre, pero justamente cuenta la supuesta primera mujer papa que hubo en la historia, dicen, que simplemente ella se tuvo que vestir como hombre para encubrir todo eso. Pero interesante ese concepto, dice, para poder entender las escrituras necesito utilizar la filosofía griega. Claro. Y vos fíjate que la incompatibilidad, por un lado, de las ideas griegas y bíblicas es notoria, Sí. es notoria. Aunque, como se verá, el cristianismo, cuando les hablo de esta segunda generación, ya siglo II, empezó un proceso de adaptación del mensaje cristiano al pensamiento griego. Abandonó la interpretación bíblica y tomó después los presupuestos griegos. Esta dualidad y por lo tanto también la dualidad en el hombre, que nosotros vamos a tener un alma y un cuerpo que es negativo, que es malo, ¿no? Entonces, acá quiero mostrarles, acá en pantalla, de que, por ejemplo, cristianos del siglo II, como Orígenes de Alejandría, Tertuliano, Bernabé, y esta obra que se llama El Pastor de Hermas, Ujú. fueron cristianos, personas y obras que se escribieron que ya tenían una influencia griega. Pero alguno se preguntará, pero ¿qué necesidad había de hacer todo esto? ¿Cómo fue? Simplemente cada uno adoptaba personalmente las ideas griegas y les parecían correctas y por eso de ahí hacían esta mezcla. Bueno, ustedes van a ver que hay dos causas que llevaron a este proceso de adaptación. En primer lugar, los cristianos veían que era necesario mostrar el Evangelio, las enseñanzas de Cristo, como algo que era muy elevado, como la sabiduría más elevada. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, había que defender argumentativamente el cristianismo del ataque de los paganos. Los paganos Ujú. eran expertos Sí. en el conocimiento filosófico. Entonces, cuando ellos trataron de dar a conocer el conocimiento bíblico, eh, Como que tenía un poco tuvieron, argumento filosófico para contrarrestar las ideas, me parece, ¿no? claro, y recuerden también de que después también ellos dejan de hablar, por un lado, el arameo, el hebreo y el arameo, y Y empiezan a adoptan el hablar griego. el griego. Y entonces cuando ellos quieren presentar el Evangelio en griego, van a ver que se van a empezar a mezclar algunos términos que utilizaban los filósofos y que al dar el mensaje, por ejemplo, al hablar sobre el verbo, Claro. algo que en la filosofía griega se había utilizado, el logos, ¿no? Ujú. Eh, ya tenía toda una connotación detrás para los griegos. Y entonces, cuando ellos pensaban en logos, era una cosa muy distinta a lo que querían decir los cristianos con logos. También me estoy ¿Mm? acordando de la palabra Hades, que en la Biblia aparece, un Tal lugar donde cual. van los muertos. Sí. Toda la Y mitología griega, claro, está cargado de eso, o sea, utilizan Hades, el reino del rey de la muerte, el Hades y todo eso, el lugar donde van las almas, y todavía está durando ese pensamiento. claro. Y fíjense que les quiero mostrar este cuadro que es más, es como una foto que pude sacar de un libro, de un historiador que también analizaba este tema de cómo fue que el cristianismo se fue apartando de lo que era la tradición judía, israelita, ¿no? El Antiguo Testamento. Y van a ver que acá, por ejemplo, acá están las fechas, ¿no? Acá el siglo
el siglo I antes de Cristo, fíjense que las comunidades hasta ese entonces era el judaísmo, ¿no? Ujú. Palestinense. Su estructura era semítico hebrea, Sí. ¿sí? Estaban arraigados en eso. Su lengua era el hebreo y el arameo. Y su teología, el instrumento lógico que ellos utilizaban para abordar y armar su cosmovisión era una teología netamente hebrea. Hebrea. O semítica. Semítica, exacto. Cuando en el tiempo de Cristo, la comunidad era la predicación de Jesús, la estructura también era hebrea, ya ahí Hay un ya no se cambio. hablaba tanto el hebreo, sino que el arameo, y la teología se seguía conservando hebrea. Ujú. Años 55 al 100, Cuando ya entramos se al empiezan a periodo escribir del el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, exactamente. La estructura ya pasa a ser no solo hebrea, sino que hay ya Claro, atisbos cristianos. ¿Sí? claro. Ya con las enseñanzas de Jesús se empieza a armar la estructura de la iglesia como tal, ¿no? Y entonces ya pasamos a una estructura hebreo-cristiana. Claro. Y ya el idioma ya empieza a ser El griego. el griego, ¿sí? Ya empieza a ser el griego. Recordemos que acá, entre la predicación de Jesús y el Nuevo Testamento, ya había versiones del Antiguo Sí. Testamento circulando, como la Septuaginta. Ya era muy común, ¿sí? Leer la escritura en griego, y el hablar en griego era como el idioma universal, ¿no? Pero Sí, fíjense es que a pesar de es que, la Biblia que utilizaban las sinagogas y que utilizaba exactamente, Jesús. fíjense que acá ya se habla en griego, pero el instrumento lógico todavía viene a ser la teología hebrea. Sí, ¿Sí? Todos los apóstoles siguen construyendo bajo lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento. que exactamente. Cuando Pablo arma su teología y empieza a a llevar el Evangelio, vamos a ver que él constantemente va a citar el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ujú. La teología sigue siendo hebrea. Ahora, del 60 al 110 después de Cristo, ya el judeo-cristianismo ya se va expandiendo más el evangelio, la estructura sigue siendo hebreo-cristiana, se sigue hablando griego, y ya podemos ver que este autor la titula como teología hebreo-apocalíptico, porque acá aproximadamente en el 90-91 se escribe el Apocalipsis y hay todo este género Apo- literario apocalíptico. apocalíptico, exactamente. Y ya el siglo II, y acá ya se Hace el empieza cambio a ya. complicar el asunto, acá ya podemos ver que acá este periodo se le va a llamar con los padres apologistas, porque fueron los encargados de hacer apologética, que es una defensa del cristianismo. Cristianismo. Entonces ellos, O si sea, esa habían defensa, ateos, perdón, Brandon, sí, esa defensa provoca que tengan que escribir para poder defender su postura cristiana. ¿Es correcto? correcto. Ustedes van a ver que habían muchos paganos, muchos ateos que empezaron a criticar y a bombardear las ideas cristianas, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que ellos van a ser los encargados de dar una defensa del cristianismo. Y para ello, muchas veces, algunos que conocieron el Evangelio y que venían de una ascendencia griega, eh, de alguna manera estaban familiarizados con un poco con los elementos griegos. Entonces, al defender el cristianismo, van a hacer uso de lo que antes de convertirse a cristianos, ellos habían conocido. Entonces, acá hay una estructura cristiana con influencias helénicas. Griega Ustedes sería para que se... recordarán, Helenistas sería claro, griego para serían entender. griegos, sí. Ustedes recordarán el episodio cuando las mujeres griegas estaban siendo descuidadas ahí Sí, en Hechos, ¿sí? El libro sí, de Hechos, y que ahí es donde se nombran a los los diáconos. primeros diáconos. Y esos primeros 7 diáconos eran cristianos que tenían una ascendencia helénica. Ujú. Su Griega, formación es helénica, ¿sí? sí. Entonces eran griegos. Y entonces acá vamos a ver que la lengua que se empezó a usar era griega y latina, Ujú. ¿sí?
y ya el instrumento lógico va a ser una filosofía helénica inicial. Claro. Ahí recién se empezó a introducir, siglo II. Y ya a partir del siglo III, ya los padres de la iglesia griega y latina, esto sería ya el grupo, la comunidad que se había formado, llamada cristiandad, que es muy distinto al cristianismo, a esta comunidad se le llamó así, cristiandad, ¿sí? Y ya la estructura, ya acá se forma como tal la estructura de la cristiandad, que ya va a ser la unión de presupuestos griegos con algunos elementos del Antiguo Testamento. Y ya acá estamos sumergidos en la filosofía helénica. Estamos hablando temprano porque todavía Tomás de Aquino falta. Faltan como 1000 años, Claro, estamos bastante lejos. 10 siglos, O sea, comenzó sí, muy pronto a muy introducirse pronto, esto. muy pronto. Y usted, si en algún momento habrán visto algún documental eh, o habrán leído, ustedes recordarán que la iglesia empieza a tener algunos conflictos internos en Sí, cuanto a la naturaleza de Cristo. sí. ¿Eh? Entonces, todo esto va a tener que ver con estas influencias griegas, porque van a tener problemas. ¿Cómo es que Cristo se hizo carne si la carne es mala y ahora nosotros ya hemos adoptado esto? Entonces, ¿cómo ellos van a tener que hacer toda una vuelta, un recorrido, una argumentación, que ya estamos hablando de no una base bíblica, sino una base filosófica? Ujú. Y miren esta frase que es muy interesante, porque fue tanto este eclecticismo que algunos padres de la iglesia estaban tan convencidos de que la Biblia coincide con la filosofía, que postularon que los filósofos griegos habían tomado prestadas algunas ideas de los hebreos. ¿Eso quién lo dijo? Los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia. O sea, tiene que haber una Muchos, conexión entre la Biblia y la filosofía griega. sí, Y me parece que ya estoy viendo a dónde apuntás 1000 años después con Tomás de Aquino, me parece, ¿no? claro, y ya incluso con San Agustín, ya él va a tener esta unión, ya va a hablar casi normalmente, tranquilamente de esta unión, ¿no? Porque él va a decir, ellos van a sostener de que en realidad todos los filósofos sacaron estas ideas porque de alguna manera ellos habían escuchado de los hebreos, que en Claro. realidad ellos tomaron las ideas de los hebreos y hicieron un aporte más. Pero en definitiva, tanto lo que decían los griegos como lo que decían los hebreos es una misma cosa, se complementan. Si bien hay diferencias, pero si uno los contrasta y los compara, va a encontrar algo homogéneo, algo Claro. unívoco, algo Como un, que no, como un rompecabezas que se va uniendo, perfecto, hay que buscar la forma de hacer esa de que se conexión una. correcta. Sí, Ja. exactamente. Entonces, fíjense, esta otra parte dice que ante todo se suele hablar de una síntesis, puesto que según pensadores contemporáneos como Giovanni Reale, que es un escritor que habla acerca de todos los procesos históricos y filosóficos de la humanidad, él dice que sería un grave error creer que esta enorme diferencia solo implica antítesis insolubles. ¿Qué quiere decir Eh, eso, antítesis, Brandon? Para que pueda entenderlo, hermano. de que por ahí estas dos visiones, eh, alguno podría decir, no, es imposible Son opuestas. unirlas, son opuestas. Ujú, Pero alguno decía, eso sería un grave error, dice él. ujú. O sea, él está sosteniendo de que sí es posible unir lo que dicen los griegos con lo que dicen los hebreos, Claro. ¿no? Lo que dice la Biblia con lo que dice la filosofía. Sería un grave error creer que son incompatibles. En todo caso, si bien algunos piensan así en la actualidad, ¿sí? Ahí incluso entraríamos nosotros como creyentes, como Sí. cristianos, como adventistas, nosotros sostendríamos que eso es un error, un grave error, unir las dos cosas, porque vemos que llegamos a caminos muy distintos, Ujú. ¿sí?
Sí, sí. Y él dice, sería un error creer esto. Después de un primer choque frontal de los cristianos, cuando chocaron con toda la cultura griega, dice que trabajaron activamente para construir una síntesis. Y yo digo ahora que sabemos que la historia nos cuenta que fue así. La Sí. síntesis se logró, se llevó a cabo, se Mezclar consumó. las dos cosas y hacer uno, eso significa síntesis. ¿Sí? En la, en la, en la iglesia romana, esto fue así, se Sí. consumó la unión. Y es por eso que en la cultura occidental nos es tan popular estas ideas de que tenemos un alma, de que el alma es inmortal, porque en definitiva la iglesia romana, la iglesia católica, Ab- asumió esta postura Absorbe totalmente, y la absorbe. une las ideas hebreas, cristianas, judías cristianas, bíblicas, mezcla con la filosofía y eso se llama síntesis. Hace algo nuevo, por así decirlo. Claro. Es Y más, no me estoy acordando de mi hermano una vez estando en la facultad, un profesor de historia le dijo que la Iglesia Católica, la Iglesia Popular, en realidad no es cristiana, dice, es una nueva versión, dice, porque tiene muchas mezclas, diferentes ideas, dice, y surge algo nuevo, dice. Eso lo dijo en una facultad no cristiana, eso fue la UBA, para que claro, y es tenga. más, si uno tiene la oportunidad de investigar este tema, escritores católicos lo cuentan, no es algo que está oculto, sino que ellos dicen que es así. Eh, el Antiguo Testamento venía con unas ideas, se Sí. chocó con las ideas romanas y griegas, y hubo una mezcla, una síntesis, una unión. Y por eso yo acá a manera de conclusión dice que aunque nosotros sabemos que la historia nos indica que efectivamente se realizó la asimilación por parte de la Iglesia de los presupuestos griegos, fue una realidad esto, cabe preguntar si esta asociación, esta síntesis que se llevó a cabo, es compatible al texto revelado. Si realmente la Biblia permite hacer esta asociación o realmente lo peculiar, el mensaje singular de la Biblia se destruye. Claro. Y nosotros vemos que es así. Si uno se pregunta si esta asociación es válida, la respuesta sería negativa. La Biblia no permite esta asociación. Es incompatible. Por eso dice que si las mismas pretensiones de la Escritura lo permiten y si estamos ante una verdadera síntesis o ante un sincretismo. Me Y parece que acá esa hago última palabra es la más correcta, sincretismo. claro, yo creo que sí queremos hilar fino y definir bien qué fue lo que sucedió en estos primeros 5 siglos de la era cristiana, no fue en realidad una síntesis, porque una No. síntesis es cuando hablamos de una misma cosa, y bueno, nosotros resumimos eso, pero acá vemos que hubo una mezcla, y como tal el término apropiado sería sincretismo, Vos ¿no? dijiste mezcla, algo interesante, porque en la Biblia se presenta Babilonia que se llama, la traducción de Babilonia es confusión. Confusión. Y creo que cabe mencionar por qué la Biblia menciona que justamente este poder, esta iglesia, es una confusión. Y que no solamente engloba a una iglesia, porque todas las demás denominaciones absorbieron esas ideas a través de la madre, que es la Iglesia Católica. ¿O me equivoco? Es así, es así. Realmente en la iglesia romana esto se consumó. Ellos, a través de la interpretación que le dan a la Biblia, dicen que uno no, al hacer teología, no hacemos teología solamente del texto de la Biblia, sino que tomamos otras fuentes, Claro. ¿no? Y ahí entra la filosofía, la ciencia, A ver, todos decime si los... estoy mal, Brandon. Ellos piensan que también esas fuentes que no son bíblicas son inspiradas. Capaz no lo dicen así que son inspiradas, Claro. pero en definitiva, al aplicarlas, ellos les Está al están mismo dando el nivel que la mismo valor. Biblia.
el mismo valor, exactamente. Claro. Y por eso, queridos hermanos, eh, yo quiero compartirles, bueno, ustedes conocen este texto que está en la palabra de Dios, ¿sí? Que lo dijo Pablo ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, Cristo. ¿no? Es Interesante, pero así, Pablo está hablando de filosofías huecas, interesante ese contexto, ¿no? Tradiciones de los hombres, eh, esas palabras, está hablando alguien que tenía un peso académico y filosófico importante porque se fue ahí en el centro del mundo de la filosofía, por así decirlo, a tener este diálogo cara a cara. Y él nos está llamando, dice que nadie os engañe con esta clase de filosofía. exactamente, exactamente, Ahora, ¿no? Brandon, estamos terminando, Sí, ¿no? sí, Antes de terminar, y Tomás de Aquino y todos los demás pensadores, ¿cómo influyeron? Porque son personas importantes para la filosofía católica. ¿Qué importancia tienen ellos con respecto a la filosofía griega? yo creo que Tomás de Aquino, para la Iglesia Católica Romana, es el pensador por excelencia, ¿no? Porque lo que él viene a hacer es que él vino a sistematizar todas estas Ah, cosas que quizás estaban sueltas. Porque él fue un autor un escritor muy prolífico, escribió mucho, hay que reconocerlo, tenía una mente muy aguda, era muy capaz sí. y escribió mucho, ¿no? Escribió muchísimo. Si ustedes investigan sobre él, escribió mucho y vino a sistematizar todas las cosas que andaban sueltas. Lo que había dicho uno, otro, él vino a confrontarles y a hacer una sola cosa y por eso él ya argumenta muy, muy fuerte, ¿no? Él ya, O sea, si uno lee sus escritos, ya es algo complicado. ¿Sí? lo que había comenzado en el segundo siglo y después ya se termina de definir el tercer siglo, todas estas ideas estaban como sueltas, dijiste. Y él lo que hizo es como, bueno, vamos a hacer una sola cosa. Hizo como un libro, acomodó todo, esto es lo que nosotros creemos. ¿Me estoy equivocando? Exactamente. Hizo eso, lo vino a unificar, ¿sí? Y además a darle mayor argumentación, Ja, a darle mayor solidez, a darle una mayor base, a cimentarla, digamos. ¿Sí? claro. Entonces, eh, es por eso que se le da mucha importancia a su personaje, ¿sí? Y Al más margen de dentro que nosotros no creemos en la filosofía griega, no podemos negar que era un gran pensador que marcó la historia y la filosofía, sobre todo la Iglesia católica, que hasta el día de hoy repercute todavía eso. claro, sabes que él dijo una frase muy, muy interesante, que la voy a parafrasear. Él dijo que cuando nosotros hacemos teología o cuando nosotros hacemos una elaboración teórica sobre algún tema que vamos a empezar a construir, dice que un pequeño error al comienzo va a llevar a un camino muy distinto al final. Qué inter- Y qué curioso que él lo haya dicho, porque efectivamente en esa tradición romana católica es justamente cuando ese pequeño error se cometió en los inicios y por eso cuando vamos a ver ya el resultado de eso, ya vemos que llegamos a caminos totalmente distintos, Qué ¿sí? impresionante, Porque ellos van a sostener la inmortalidad del alma, claro. ellos van a sostener, es más, la idea del infierno es algo que Platón dijo y que ellos lo retomaron, porque él dice que, bueno, como están estas dos dimensiones, uno tiene que desprenderse de lo material, de lo carnal, y esto uno lo hace a través de concentrarse en las cosas, en las ideas, en el mundo de las ideas, Sí, ¿no? Y eso lo hacías por medio del estudio de la filosofía. Pero entonces uno, quizás entre más rápido uno se desprendía del cuerpo, moría, mucho mejor es, porque uno
no tendría que tenerle miedo a la muerte, sino porque el alma va a volver a ese mundo y ya no va a Claro. estar aprisionado de esto. Y él dice que si vos no, durante ese tiempo acá en la tierra, en esta espera, eh, no viviste conforme a estas ideas espirituales, sino que te dedicaste a lo carnal, vos vas a ir a una serie de reencarnaciones. Ah, también ¿No? está la reencarnación. Exactamente. Ah, Está lo de las reencarnaciones y que si no, después de un montón de reencarnaciones, aún así vas a ser como purificado en un fuego. Curioso, ¿no? Que es muy llamativo porque curioso. después Eso, la idea fue de Platón. de Platón. Ahora, la pregunta es, el alma es inmortal para Platón y todos los que adoptaron esta filosofía. Y bueno, habíamos hablado del caballo, los dos caballos, el bueno y el malo, y que la razón tenía que dominar el bueno y el malo. Y que si Sí, uno se iba más para un lado, en el caso de los malos, venía acá en la tierra, y si yo seguía siendo malo acá en la tierra, si cedía a las pasiones, es lo que estoy entendiendo, decime si estoy equivocado. sí, va Si bien, yo va bien. cedo a lo carnal, a las tentaciones y todo eso, voy a reencarnarme de vuelta y seguramente un ser inferior, me imagino, no sé. Exactamente, Y si sigo con eso todavía, voy a ir al infierno a quemarme por la eternidad, porque el alma es inmortal. exactamente. Pero me voy a quemar para siempre, no sé si sabes esa respuesta, hablando, decime si es verdad, o es para purificar. Capaz ahí, fíjense que incluso dentro de la filosofía, hay cosas que Platón no explica o que incluso cae en ciertas contradicciones, ¿no? Y en el caso del alma, eh, no sabría bien si queda para siempre en el fuego o llega un momento donde se purifica y de ahí vuelve a donde el alma había, se había originado, ¿no? Pero en definitiva nosotros vemos como todas estas cosas que él había dicho, cómo de ahí la Iglesia Católica empieza a tomar esto y le da una connotación religiosa, ¿no? Una Sí, connotación bíblica que es casi que se busca después algo en la Biblia para que lo sostenga, pero en realidad ya venía, la razón por la cual ellos lo postulan ya viene de otro lado. De ahí solo buscan quizás una justificación. claro. Interesante, Brandon. Muchísimas gracias por todo esto. Creo que podríamos seguir charlando más, pero bueno, el tiempo ha pasado. Espero que les haya servido a todos los que están viendo y escuchando este video. Él está estudiando, como habíamos mencionado al principio, sigue estudiando la carrera de filosofía. Le falta una o dos materias para terminar teología. Yo creo que el año que viene o más tardar el otro ya te vas a recibir de las dos carreras, me imagino. Dios mediante. Sí, y lo vamos a ver Esperemos. a Brandon ahí trabajando, Dios quiera, en el ministerio. Muchísimas gracias, Brandon, por este tiempo que te tomaste en esta clase bíblica avanzada y espero que, bueno, el Señor te pueda bendecir y vamos a estar conectados. Una última palabra, Brandon, que quieras decir a los hermanos. Saludos hermanos, que Dios nos siga guiando sobre la base bíblica, que es quizás nuestra brújula, ¿no? Nuestro GPS para ir por la voluntad del Señor, ¿no? Que nosotros nos hemos caracterizado por tener una base bíblica más allá del entorno en el cual estamos viviendo, porque vemos que muchas de las creencias que nosotros sostenemos están siendo atacadas, Sí, ya sea por la filosofía, ya sea por la ciencia, este, pero que nadie nos quite el hacer nuestra teología con un sustento bíblico, ¿no? Que siempre eso ha caracterizado al pueblo de Dios. Así que hermanos, muchas bendiciones, que haya sido para su crecimiento personal, espiritual, y bueno, no queda más que seguir estudiando tanto la palabra de Dios como quizás también aspectos históricos que nos vienen a enriquecer. exactamente. Muchísimas gracias, Brandon. Bueno, hemos terminado una clase bíblica avanzada, así que vamos a estar conectados
conectados, perdón, dentro de poquito con otra nueva clase bíblica. Hay un tema interesante, estamos viendo a un profesor de teología, el cual queremos explicar algunas cosas de la profecía. Así que eso lo vamos a dejar ahí una incógnita. Así que les mando un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga y vamos a estar conectados muy pronto en una nueva clase bíblica. Que el Señor Jesús les bendiga.